Bienvenidos a esta serie de Dios para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10, 29 al 31. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Primeramente empieza con el versículo 29, diciendo, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Se refiere a la providencia de Dios, que si no valen, dice que no valen más de 2 monedas los pajarillos. Entonces dice, si no valen más de 2 monedas los pajarillos, y Dios les provee alimento y sustento. Acordémonos en el libro de Job, dice cuando le está recriminando a Job que en cierto modo Job de alguna manera estaba inconforme con lo que le estaba pasando y empezó en cierto modo no a renegar, pero como a cuestionar a Dios, ¿no? Entonces Dios le contesta y le dice, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo le doy de comer al Leviatán. ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo le doy de comer al Behemoth. Dice, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando, o sea, y así le empieza a decir, entonces Dios le da de comer a los animales, Dios le da de comer a las aves del campo, Dios surte de polen a las flores. Entonces, le dice el Señor, no, le dice, o sea, ¿dónde estabas tú? Entonces esto es lo que se refiere en el libro de Job, donde dice que los pajarillos, dice, no valen mucho, dice, pero aún Dios los alimenta, aún Dios se preocupa por ellos. Entonces, habla de la providencia de Dios hacia toda la creación. Hay un dicho que dice que el sol sale para todos. Dice, el sol sale para justos y pecadores. Entonces, independientemente de las decisiones que nosotros tomemos en este planeta Tierra, el sol sigue saliendo para todos. Así se porten bien mal o se porte uno bien mal, el sol sigue saliendo. El sol sigue saliendo. Eh, seguimos teniendo un aliento de vida, ¿sí? Entonces, Dios le da de comer a toda su creación y la provee de abrigo y provee de sustento, amén. De una u otra forma, sí, Dios provee. Entonces, no se nos tiene que olvidar la providencia de Dios, sí, la providencia de Dios. Y luego dice el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Habla sobre la valoración de la vida, ¿sí? Lo mucho que se preocupa Dios por nosotros, que dice que tiene contados hasta nuestros cabellos. Dios a veces, como vemos la misma historia de Job, Dios a veces permite ciertas situaciones, permite ciertas cosas en la vida del hombre para que sea tentado, para que sea probado, porque el fuego prueba lo que somos, amén. Entonces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas, ¿sí? Pero eso no quita que Dios se preocupa por nosotros. Acordémonos cuando le dice a Job, le dice, ah, le dice cuando el enemigo le pide el alma de Job, le dice, ok, dice, haz con él lo que dices, dice, pero no toques su alma. Ok, dice, haz lo que dijiste, quítale la riqueza, le dice, pero no toques su alma. Y luego le dice, ok, toca su cuerpo, dice, pero no toque su alma. ¿Sí? Siempre Dios protege y al final le devuelve
dice la escritura 10 veces más, ¿sí? El doble. Entonces, vemos cómo Dios se preocupa por nosotros, ¿sí? A veces creemos que Dios es injusto o que Dios nos hace pasar por situaciones incómodas, pero a veces Dios permite ciertas cosas para quitar ciertas áreas de nuestras vidas que a Él no le gustan, amén, que a Él no le parecen correctas. Entonces vemos cómo Dios es justo y es bueno en todos sus caminos. Y ya por último dice el 31, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se refiere al primer versículo que estábamos viendo. El primer versículo que dice que no valen dos pajarillos más de 2 monedas, pero aún así dice, Dios los alimenta. Aún así, Dios se preocupa por ellos. Entonces dice, ¿no valen ustedes más que 2 pajarillos? Dice, para que yo no me preocupe por ustedes. Yo me preocupo por ustedes, dice el Señor. Entonces vamos a, a las enfermedades comunes de hoy en día. La ansiedad y la depresión. La ansiedad es miedo al futuro y la depresión es tristeza por el pasado. Entonces, a veces nos llenamos de tanta ansiedad por los pagos, por la vida monótona, por tantas cosas, amén. Y debemos de tener la confianza de lo que dice esta escritura. Se valemos más que 2 pajarillos. Valemos más que, que, que un par de pájaros, ¿sí? Entonces, Dios nos provee, Dios nos sustenta, Dios es Jehová Jireh, Dios es el Dios que suple todas nuestras necesidades, amén. Dios es ese Dios que, que tiene todo el control de nosotros, que permite, sí es cierto, permite Dios ciertas aflicciones del justo, pero nunca va a permitir que toquen su alma, porque aún pueden, el hombre natural puede eh, acabar con la vida del hombre, pero no puede acabar con su alma, ¿sí? Eso es algo que es regla, es el único, dice un versículo, dice, no teman el que quita la vida, dice, sino al que puede quitar la segunda vida y echarnos al lago de fuego, amén. Entonces, que es la muerte segunda. Entonces, debemos de tener bien en cuenta que Dios nos tiene en su mano, que Dios es suplidor, que Dios bendice, amén. Y vemos cómo a veces nos llenamos de tantas pastillas para la ansiedad, de tantas pastillas para el dolor de cabeza y de tantas pastillas. Hoy en día está muy de moda todo eso. Las pastillas para esto, pastillas para el otro. Y no digo que sea malo, pero a veces llegamos a confiar tanto en las pastillas y se nos olvida que debemos de confiar en Dios. Si realmente a veces pusiéramos nuestra confianza total en Dios, eh, pudiéramos salir adelante de todas esas situaciones, salir adelante de todos esos problemas, de todas esas aflicciones y no sentir miedo y no sentir temor, amén, porque eh, la realidad es que debemos de confiar en el Señor, pero a veces vemos tan grande el gigante, vemos un gigante enorme, ¿sí? Y cuando vemos al gigante tan grande, ¿sabes qué es lo que pasa? Hacemos a Dios pequeño. Decimos, ¿sabes qué? Tú puedes hacer todo en todas las personas, menos en mí. Y eso lo decimos con nuestras acciones, amén. Entonces debemos de tener la confianza en Dios, que valemos más que 2 pajarillos, que valemos más que todo, que los animales del campo,
¿sí? Que su alma es finita y que su alma termina en su último aliento de vida, amén. Entonces debemos de tener confianza en Dios, debemos de creer que le hay, amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sean bendecidos, sean guardados en el nombre de Jesús y sean cubiertos. Bendiciones, amén.